Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio. Estoy listo para ayudar desde donde pueda ser más útil. Así aceptaba Salvador Illa su candidatura el pasado 30 de diciembre. Todo sería normal si no fuera ministro de Sanidad de España en uno de los momentos más complicados de nuestra historia, con una pandemia que está en su punto más álgido desde el confinamiento. La incidencia acumulada está ya casi en 795 por cada 100.000 habitantes, triplica el dato considerado como de riesgo extremo por Sanidad. Además, estamos en pleno proceso de vacunación. Es decir, estamos en cifras muy altas de hospitalización, con lo cual tenemos que tratar de aplicar correctamente las medidas de prevención y control de la transmisión para que la reducción o el incremento que tengamos en las camas de UCI sea el menor posible y la reducción de la ocupación se produzca lo antes posible. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió que Illa ahora es más valioso en Cataluña que al frente del Ministerio de Sanidad. Tomó una decisión y quitó de candidato a su hombre en Cataluña, Miquel Iceta, y nombró a dedo a Illa. Es decir, Salvador Illa es el hombre que Cataluña necesita ahora. Y os haré una confesión personal, porque hemos vivido, pues lógicamente, muchas cosas y muy intensas, Salvador y yo, durante estos meses, ¿no? En estos meses largos y duros, que aún no han concluido, lógicamente, he sentido lo que muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, Salvador. La presencia y cercanía de Illa era siempre una garantía. Claro que había problemas, muchos. Claro que el acierto no estaba garantizado, lo sabíamos perfectamente, Salvador, pero lo que sí garantiza Salvador es trabajo y buena fe. El propio Illa hacía esta reflexión sobre su gestión de la pandemia como ministro de Sanidad. He hecho las cosas lo mejor que he podido. Claro, si hubiéramos sabido que pasaba esto, los planteamientos hubieran sido muy distintos. Yo siempre digo que incluso el gabinete que hubiera seguramente hecho el presidente hubiera tenido otras características, ¿no? Pero yo no me arrepiento de haber aceptado el cargo y para mí es un honor, vamos. Pero, ¿quién es Salvador Illa? Illa tiene 54 años, nació en la localidad catalana de Roca del Vallès, se licenció en Filosofía y comenzó su carrera política de la mano del PSC en el ayuntamiento de su pueblo. De ahí pasó a diferentes cargos en el Consistorio de Barcelona y de ahí a ser director del Departamento de Justicia de Cataluña. Su carrera política la hizo en Cataluña hasta que el 13 de enero de 2020 es nombrado ministro de Sanidad por el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Nadie se esperaba en ese momento que el coronavirus, que estaba causando ya estragos en Asia, se convirtiera en una pandemia que iba a arrasar con todo. Las señales estaban, pero prácticamente ningún gobierno hizo caso de ellas. Algunos ejecutivos tardaron más y otros menos. En ese momento no se le daba demasiada importancia a la enfermedad. Precisamente el 14 de febrero de hace un año, el ministro Illa insistía en que se tenía que celebrar el Mobile World Congress en Cataluña. Respeto todas las decisiones que se puedan tomar, no conocemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, el respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada. Le quitaron tanta importancia que se permitieron el 8 de marzo actos masivos en Madrid por el Día de la Mujer o el acto de Vox en Vistalegre. Para esta fecha ya había informes alertando de la virulencia de la enfermedad y además en países de nuestro entorno como Italia la enfermedad ya estaba desbocada. En España, por cierto, ya habían muerto más de 20 personas por coronavirus. Aún así, el 8M se celebró. Un día como hoy, donde habrá manifestaciones importantes, quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones y aquellas personas que presenten síntomas, por favor, se dirijan a sus domicilios y se autoaíslen contactando con las autoridades sanitarias para que puedan hacerles la prueba. Esto es esencial. De hecho, 6 días después de este acto, el Gobierno declara el estado de alarma y comenzamos el confinamiento total en toda España. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos.
Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. A partir de ese momento, Salvador Illa y su colaborador científico Fernando Simón dan la cara todas las semanas para explicar la evolución de la pandemia. Las contradicciones en las que fue cayendo el Ministerio de Sanidad, encabezado por Salvador Illa, fueron muy criticadas. Primero, que no era un virus peligroso. Después, que no había que utilizar mascarillas. Luego, que sí. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Obviamente tenemos que tener un seguimiento mucho más cuidadoso de este evento. Así que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. La situación en España ahora mismo no ha cambiado sustancialmente, como digo, pero es cierto que tenemos que tener cuidado. Es una enfermedad nueva. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable, pero sí de lo esperable. También hay que recordar momentos de indignación en la población, ya que el material sanitario, mascarillas, test tardaron mucho en llegar. Incluso hubo hasta fiascos, se compraron test no fiables. Este producto tenía todas las garantías, tenía el certificado necesario para operar en la Unión Europea, pero nosotros evidentemente hacemos las comprobaciones cuando llega el producto y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido. O la polémica que se formó por el famoso comité de expertos que luego no existía. El comité de expertos. Eran principios del mes de mayo cuando ustedes, a la hora de afrontar la desescalada, en un modelo de cogobernanza, nos decía entonces, con las comunidades autónomas, nos anunció el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, que había un comité de expertos. Esto lo ratificó la propia ministra portavoz en distintas ruedas de prensa. Y su portavoz, que es el doctor Simón, dijo que no nos daría los nombres porque quería mantenerlos en secreto para garantizarles que pudieran tomar sus decisiones de una manera sin presiones por parte de los ciudadanos e incluso por medio de los medios de comunicación. Preguntamos una y otra vez esa información y le instamos, ya le avisamos que acudiríamos al defensor del pueblo. Hemos tenido esa respuesta y esa respuesta es que no existe comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas. No se creó un comité al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Yo admito que se puedan discutir. Bueno, el tiempo también ha ido poniendo las cosas en su sitio. El tiempo también ha ido. Yo creo que ahora, si analizáramos los informes con perspectiva, yo creo que se pueden ir poniendo ciertas cosas, pero no lo voy a hacer yo. En fin, cada uno que quiera hacerlo, yo estoy satisfecho, razonablemente satisfecho de cómo funcionaron las cosas. Creo que se hizo con el concepto de cogobernanza, creo que se hizo bien y creo que se hizo con criterios técnicos. Tras el confinamiento comenzaron los enfrentamientos con diferentes comunidades autónomas por las medidas. En estos momentos es sobre el toque de queda, pero la comunidad con quien hubo un mayor enfrentamiento fue con la de Madrid. De hecho, el líder del Partido Popular insinuó ya en octubre de 2020 que Salvador Illa estaba tensando la cuerda para ganar puntos en Cataluña como candidato. Ahora resulta que entran como un elefante en cacharrería, sin base científica, porque mintieron y lo reconocieron por escrito, que no había un comité de expertos, y por supuesto con la discrecionalidad que acompaña a este gobierno sectario a la hora de tomar medidas que perjudiquen al Partido Popular, a medida. Nosotros somos un partido responsable y después de ver ayer que se presentaba no una orden ministerial, sino una resolución administrativa discrecional que no se ha atrevido el ministro ni a firmar, quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña, pues bien, sin la firma de un ministro y sabiendo que no hay consenso y que la conferencia interterritorial tiene que tener consenso para que se pueda plasmar en una regulación, nos recetan este BOE.
Y finalmente así ha sido. Salvador Illa es el candidato del PSC a la vez que gestiona el Ministerio de Sanidad. Soy un servidor público.